Continuamos con la transformada de derivadas y ahora resolveremos un ejemplo 2e, en el cual determinaremos la función de transferencia para el sistema mostrado. En este caso tenemos un sistema masa, resorte, amortiguador, en un momento en cual el tiempo es igual a 0, con un desplazamiento igual a 0 y aplicada una fuerza de excitación F de t. Para dar solución, primero que nada imaginaremos qué pasa en un instante del tiempo en el cual t es igual a t y tenemos un desplazamiento x de t, lo cual es representado con el color rojo. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas, en este caso, más todo lo que vaya en sentido de nuestra fuerza F de t, será igual a la masa por el vector aceleración. Visto de otra manera, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por x2 punto de t, donde el x2 punto es simplemente notación e indica la segunda derivada de x con respecto al tiempo, ya que si recordamos, si tenemos una posición inicial x de t, la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad con respecto al tiempo y la segunda derivada con respecto al tiempo es igual a la aceleración, es decir, x2 punto de t es igual a la aceleración con respecto al tiempo. En este punto es muy indispensable imaginar lo que pasa cuando la fuerza F de t trata de mover a la masa en esta dirección. Obviamente, tanto la fuerza del resorte como la fuerza del amortiguador tratarán de impedirlo, es decir, la dirección de la fuerza del resorte será en sentido contrario, al igual que la dirección de la fuerza del amortiguador, obteniendo que F de t positivo menos b por x punto de t menos k por x de t, que por la ley de Hooke la fuerza del resorte es igual a k por x, será igual a la masa por aceleración, es decir, a la masa por x2 punto de t. Ahora simplemente pasamos a la masa por el vector aceleración del lado izquierdo de la igualdad y a la fuerza F de t del lado derecho de la igualdad. Y multiplicamos toda la ecuación por menos 1, obteniendo que m x2 punto de t más b x punto de t más k x de t es igual a f de t. Y esta la denominamos ecuación 2e.1. Y aplicando la transformada de Laplace en toda la ecuación 2.1, obtendríamos que la transformada de Laplace de mx2 punto de t más bx punto de t más kx de t será igual a la transformada de Laplace de f de t. Aplicando la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace, obtendríamos que m sale como una constante por la transformada de Laplace de la segunda derivada de x con respecto al tiempo más b sale como una constante por la transformada de Laplace de la derivada de x con respecto al tiempo más k por la transformada de Laplace de x de t será igual a la transformada de Laplace de f de t. Y al ser este un curso de ecuaciones diferenciales y no un curso de sistemas dinámicos, haremos mucho énfasis en cómo utilizar la ecuación 1, es decir, la transformada de Laplace para derivadas, en este caso de una segunda derivada representada en color rojo y una primera derivada representada en color azul. Aplicando entonces la transformada de Laplace a x2 punto de t, es decir, a x b' de t, en f a la n tendríamos un f a la 2 de t, sería igual a quién, a s a la n, es decir, s al cuadrado, por f de s, menos s a la n menos 1, menos s a la 2 menos 1, por f de 0, que es lo que vamos obteniendo, menos s a la n menos 2, es decir, s a la 0, que es igual a 1, por f' de 0, es decir, x' de 0 en este caso. Y la transformada de Laplace de x punto de t, que sería la transformada de Laplace simplemente de la derivada de x con respecto al tiempo, en nuestra ecuación tendríamos la transformada de Laplace de f a la 1 de t, que sería igual a s a la 1 f de s a la 1, en este caso x de s, porque nuestra variable es x, menos s a la 1 menos 1, es decir, n menos 1, 1 menos 1, 0, s a la 0 es igual a 1, por f de 0, que en este caso x de 0, más, bueno, la transformada de Laplace de x de t es simplemente x de s, y esto sería igual a la transformada de Laplace de f de t, que sería f de s. Y multiplicado por las constantes obtenemos que m por s al cuadrado por x de s menos s x de 0 menos x' evaluado en 0 más s por x de s menos x evaluado en 0 más k por x de s es igual a la función f de s. Y es necesario recalcar que cuando tenemos
una transformada de Laplace de una segunda derivada, obtendremos 3 términos, y si es una primera derivada, 2 términos respectivamente. Analizando las condiciones iniciales del problema, implícitas en este caso, podemos ver que el sistema parte del reposo, es decir, en una posición 0 con una velocidad 0, y por lo tanto, x de 0, es decir, la función evaluada en 0, en t igual a 0, será igual a x' evaluada en 0. Y entonces podemos ver que la masa por s al cuadrado x de s más la constante del amortiguador por s x de s más la constante del resorte por x de s serán igual a f de s. Ahora simplemente factorizamos a x de s, obteniendo que el producto de x de s por m s al cuadrado más b por s más k serán igual a f de s. Obteniendo así que x de s es igual a f de s sobre la masa por s al cuadrado más la constante del amortiguador más la constante del resorte. Y de tener los datos correspondientes podríamos calcular la transformada inversa de x de s obteniendo a x de t. Pero en este caso nos pide la función de transferencia, la cual es el cociente entre la respuesta del sistema, en este caso nuestra x de s, con la función de entrada, es decir, la señal de excitación, para este caso f de s. Y por lo tanto podemos concluir que la función de transferencia es x de s sobre f de s igual a 1 sobre la masa por s al cuadrado más la constante del amortiguador por s más la constante del resorte. Y por ahora eso ha sido todo.